Muy bien. Jeremías capítulo 18, verso 1. Jeremías 18, 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Estamos aquí, Señor, para honrarlo, para bendecirlo, para darle toda gloria, Señor, toda honra y toda adoración. Y donde se vaya a escuchar esta palabra, Señor, que sea de bendición, que sea para edificación de las almas, para el crecimiento espiritual, y que reciban bendición en sus hogares y en el lugar donde se encuentren. Le pedimos humildemente, Señor, que limpie los aires, que cancele todo espíritu inmundo, toda oposición que se mueva, y que permita que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Se lo suplicamos, se lo imploramos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios, que ha llegado nuestro hermano Miguel. Muy bien, estamos en Jeremías capítulo 18. Y viene Jehová, habla a su siervo Jeremías, profeta del Señor, despreciado por el pueblo. Viene el Señor, habla su vida y le dice: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Ahora las grandes empresas, las grandes corporaciones han tomado el control de la fabricación de los platos, de las tazas, de los utensilios de cocina. Pero en los años de Jeremías, en la época de Jeremías, cuando él le tocó ejercer su ministerio de profeta, existían pequeñas fábricas de loza, pequeñas fábricas de cántaros, de ollas, de cazuelas, que era lo que todo el mundo necesitaba. Y viene Dios, habla a Jeremías, se le dice: Jeremías, ve a la casa del alfarero. La casa del alfarero en el ámbito espiritual es la iglesia. ¿Es qué? La iglesia. Es la iglesia. Es donde Dios hace su obra en cada uno de nosotros cuando venimos y estamos en paz delante de Él y en su mesa de trabajo. Porque somos barro. ¿Qué somos? Somos hechos del polvo de la tierra. Los elementos que nos forman a nosotros son los elementos de la tierra. Por eso cuando uno muere, uno vuelve a la tierra, porque de ahí salimos. El hombre fue formado del polvo de la tierra. La tierra, por si usted no lo sabe, tiene una gran cantidad de elementos químicos, y la mayoría de esos elementos químicos están en nosotros. Nosotros los tenemos, porque somos polvo, somos tierra. Y esa tierra, cuando es una tierra arcillosa, y cuando esa tierra es una tierra manejable, y cuando esa tierra se combina con el agua, es maleable. Por eso es que los elementos como la plata, como el oro, son tan conductibles de electricidad, porque son maleables. Tienen una capacidad de transmisión de energía tremenda. Por eso es que nuestro cuerpo es transmisor de energía, porque también es maleable, porque somos barro. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros como barro venimos a la casa del alfarero, el alfarero en el ámbito espiritual es Dios, es nuestro Padre. Es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Es el que conoce cada una de nuestras partes. Dice el salmista que cada una de sus partes están escritas en el libro de Dios. Y eso es una gran verdad. Dicen los científicos de la NASA,
los que más estudiosos del tema, dicen que la información genética del hombre es tan vasta, es tan grande, que si se juntasen un libro sobre de otro, de nuestra información, de cada uno de nosotros, la información de cada uno de nosotros bastaría para que desde la Tierra hasta la Luna llegasen esos libros de información nuestra, de lo maravilloso que estamos hechos. Es una verdadera maravilla. La mayor obra de la creación de Dios es el hombre, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia culmina su creación haciendo al hombre a imagen de él. Por eso es que las bestias salvajes y todo insecto, toda plaga, todo respeta al hombre. Por fiera que sea una fiera, no tiene el permiso de Dios de atacarte hasta que te avisa primero. Y te avisa la fiera, no te acerques, porque si te acercas te voy a atacar. Y si uno no hace caso a las fieras, lo atacan. Por eso hasta los vehículos te avisan antes de descomponerse. Por eso uno tiene que tener oído para saber qué está pasando. Todo tiene que avisarte a ti. Si la banca en la que estás sentado se va a romper, te avisa antes de que se rompa, porque tiene temor a Dios. Porque los elementos de los que está formado, lo que sea sobre la faz de la tierra, respeta las leyes de Dios. Qué interesante. Entonces, vemos aquí que Dios habla a su siervo y le dice: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y Jeremías, obediente, una de las principales características de Jeremías es que fue obediente a la palabra del Señor, por dura que ésta haya sido y por difícil de llevar a cabo. Él cumplía al pie de la letra lo que el Señor le decía. Y fue a la casa del alfarero. Y dice el 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces, cuando uno obedece a la voz del Espíritu Santo y uno es maleable, uno es manejable a la voz del Espíritu, en la obediencia y en el cumplimiento de la orden, Dios le habla a uno. Porque aquí Dios le dijo: si vas a la casa del alfarero, allá te voy a hablar. No antes, sino hasta que estés allá. Entonces, cuando uno viene a la casa del alfarero, que es símbolo de la iglesia, Dios le habla a uno. Porque uno dejó de hacer sus cosas que andaba haciendo y uno vino a la casa del alfarero para que, siendo tierra y polvo, seamos manejables en las manos del Señor. Y el Señor haga con nosotros como a Él le plazca. Si nos va a ser un instrumento de honra, nos va a ser una vasija de honra, o qué tipo de vasija va a ser en nosotros. Porque Él la moldea aquí, en su casa de oración. Por eso es que el enemigo siempre se interpone cuando te toca venir a la casa de oración. Siempre el enemigo va a querer que no vengas. Porque el barro, para ser moldeado, tiene que estar en movimiento. ¿Cómo tiene que estar? Si la rueda se para, no hay moldeamiento del barro. Pero si la rueda sigue su funcionamiento circular, el barro se mueve con ella, las manos del Padre mueven ese barro, lo moldean conforme es. Entonces, cuando venimos a la iglesia, venimos por fe. ¿Venimos por qué? Por fe. Y como venimos por fe, esa fe está en acción moviendo el barro. Amén, hermanos. Y lo mismo sucede. Cuando una persona decide no venir a la casa de oración y se va a otro lugar, también se está moviendo. Pero el que lo está moldeando es el enemigo, no es Dios. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que la persona, cuando decide no venir a la casa del alfarero, sí está en movimiento. Algo está haciendo o algo anda haciendo. X cosa, no sé qué ande haciendo, pero está en movimiento. Pero ese movimiento no está en la rueda del Señor. No está en la casa del alfarero. Porque en la casa del alfarero el Señor moldea conforme Él decide y Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces dice el 3. Y descendí a la casa del alfarero.
Eso significa que obedeció la orden que se le dio. ¿Cuál fue la orden que se le dio? Ve a la casa del alfarero y ahí oirás mi voz. Allá oirás mi voz. Y dice aquí, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. En esos tiempos la rueda se le tenía que dar con el pie. Es una rueda que está abajo en el pie, otra que está arriba, y por unos hoyos de madera, porque no había rodamientos en aquel tiempo, eran madera con hoyos. La rueda que giraba abajo hacía que girara la rueda arriba, y con el pie el hombre alfarero le daba con su pie a la rueda se movía, tenía el barro y empezaba a formar la vasija, empezaba a formar el jarrón, o empezaba a formar el plato, o lo que fuera a formar, porque el barro está en las manos del alfarero. Y cuando nosotros voluntariamente decidimos poner nuestra vida en las manos de nuestro Rey, quien nos está formando es nuestro Rey Jesús. Amén. Él nos está dando la forma que Él quiere. Ahora, a mucha gente no le gusta la presión, a mucha gente no le gustan las pruebas, a mucha gente no le gustan los problemas, pero desde el momento en que se empieza a preparar el barro y amasarlo, es pura presión. Amén, amados. Apachurrones aquí, apachurrones acá, apachurrones acá, hasta que se forma la masa, maleable, movible, y se empieza a combinar con agua, y se empieza a formar el jarrón, y lo empiezan a formar a uno. Vea usted, ese jarrón de plástico o de vidrio, alguien lo tuvo que hacer en la casa del vidriero o del plastiquero, dependiendo del material que sea. Pero en aquel tiempo no había, ya había vidrio, ya lo habían descubierto los fenicios, pero no había plástico, era barro, todo era de barro. Pues el que diseñó ese jarrón pensó en diseñarlo para que tuviera flores, pero que las flores fueran más bellas que el jarrón, porque el propósito para el cual fue hecho es para depositar flores, pero no mayor belleza al jarrón que las flores. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es más precioso el Espíritu Santo que nuestro templo. Amén. ¿Ah? Es más precioso. Y cuando el Señor nos moldea para ser recipientes de su Santo Espíritu, nos tiene que limpiar de las impurezas, de las malas palabras, de las malas costumbres, de malas actitudes, de una serie de cosas que el Señor nos va quitando, así como el alfarero le quita una piedra al barro o le quita una basura al barro que impide que sus manos hagan su trabajo en la formación de la obra que Él está haciendo. Entonces, la limpieza que Dios hace en nuestras vidas es necesaria, aunque es dolorosa, pero es necesaria. Entonces, el alfarero forma el jarrón, por decirlo así, le da forma, le da figura y lo pone a secar. ¿Lo pone a qué? A secar. Hay momentos y hay situaciones que muchos hermanos, cuando el Espíritu Santo los está formando y los pone a secar, no aguantan el proceso de secado. Mucho menos van a aguantar el proceso de secado al sol. Primero es secado a la sombra y después es sacado al sol y después es pasado al fuego. Es pasado al fuego. Hay jarrones que se revientan, se quebran, se craquean y no sirven. Pero hay otros que aguantan la presión, aguantan el secado a la sombra, aguantan el secado al sol, aguantan el secado a la lumbre, y es cuando estamos dispuestos a ser usados a otros niveles por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que el cristiano siempre va de prueba en prueba, de lucha en lucha y de victoria en victoria, si se lo permite al Señor. Amén. Pero si no se lo permite, en el trayecto muchos se quebran. En el trayecto muchos ya no dan para la siguiente fase. Y aquí vamos de fase en fase. Amén, amados. Amén. Mira, yo en lo personal, y ustedes son testigos, desde que Olga empezó a venir, sigue viniendo. ¿O no?
¿Saben por qué yo ando así para venirme rápido? Porque sé que Olga ya está aquí. Y si no llego a tiempo se va a ir. Y Dios ve eso. Y eso lo va a recompensar el Señor. Y ya empezó a recompensar. Su fe de ella y su fidelidad ya la empezó a recompensar el Señor. Nosotros somos testigos de eso. Entonces, como ella está siendo moldeada, ¿dónde? En la rueda del alfarero. Y sigue su secado. Y sigue su proceso. Y va a pasar por su horno. Cada uno de nosotros tenemos diferente horno. Diferente tipo de temperatura a las que nos van a probar. Hasta que estemos listos para lo que el Señor decidió hacer con nosotros. No lo que nosotros queremos hacer con el Señor. Porque ahora está de moda que la gente quiere condicionar a Dios como lo use Dios a él. No, no, no. Es como Dios decidió usarte a ti para la gloria de él. Que es muy diferente. Amén, hermanos. Amén. Es muy diferente. Y dice acá en el 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Qué le pasó a la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero? ¿Qué le pasó a la vasija? Se echó a perder. Esto es símbolo de las personas que Dios los tiene en su mano y deciden dejar a Dios voluntariamente. No, yo me voy por esto, no quiero esto, no me gusta esto, no quiero servir al Señor, me voy al mundo. Y se echan a perder aún estando en la mano del Señor. Pero por su inmensa misericordia y por su fidelidad de Dios, Dios no lo desecha, lo vuelve a agarrar, lo vuelve a amasar y lo vuelve a formar. Eso es misericordia. Amén. Eso es misericordia. Y cuando Dios actúa con esa misericordia, al paso del tiempo podemos mirar el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y es cuando decimos gloria a Dios. Mira, por ejemplo, como mi hija Sofía, ella está pasando por su proceso. Y no puede decir que no a su proceso. Es el proceso que le tocó vivir a ella. O a mi primo Luis, ya pasó por su proceso. 24 costillas rotas. 24 costillas rotas. Al borde de la muerte. Al punto del filo de la navaja. De vivir o morir. Y ahí en ese filo, él pidió misericordia. Y ahí el Señor usó las manos del doctor. Ahí el Señor usó un equipo de profesionales para restaurarlo otra vez y darle la oportunidad de servirle a Él. Para que en este proceso Dios termine su obra que ya empezó en Él. Amén. Y así es en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y el problema es que cuando estamos en ese proceso, renegamos, nos enojamos, nos queremos escapar de las manos del Señor. Y cuando nos escapamos de las manos del Señor, y el Señor en una de esas ya no nos vuelve a recoger, somos leños destinados al fuego. Y eso no es fácil, hermanos. Miren, uno de pastor le sufre porque uno ve, casi uno puede ver la trayectoria que llevan los hermanos y uno casi puede mirar si van a acabar en bien o en mal. Porque uno ve cómo van y cómo Dios está obrando en sus vidas y qué Dios está haciendo en sus vidas. Porque cuando el Señor empieza con alguien, no para hasta que lo termina. A nosotros el Señor nos moldeó por ¿cuántos años desde que empezamos, Leti? Como unos 15. Como 15 años. Y venía el Señor y decía, tormenta viene, viento viene. Y yo, como yo sé de cuidar vacas, yo me acordaba de mis vacas, que cuando venía la tormenta se agachaban, se juntaban todos y se agachaban y así. Y se pasaba la tormenta y se sacudían y a comer. Felices, contentas porque había llovido, porque sabían que al llover había más pasto. Fíjense, los animales uno piensa que no piensan y uno cree que no razonan. Pues ellas felices porque ya había pasado la lluvia y la tormenta. Y nosotros estuvimos como por 15 años en una situación de sas y sas y sas, pero nunca renegamos. Bendito sea el Señor, no renegamos. Que sea tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad y que sea tu voluntad.
Y ahí vamos, 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 y ahí vamos. Y aquí vemos en el 5, entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Viene el Señor y dice, ¿no podré yo hacer de vosotros, ustedes, pueblo de Israel, como este alfarero? ¿Cómo nos está comparando? Como el barro en las manos, ¿de quién? Del alfarero. Dice, no podré hacer yo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces nosotros, siendo parte del pueblo del Señor, comprado por su sangre preciosa, tenemos que pasar por la rueda de trabajo del alfarero. Tarde que temprano nos van a empezar a moldear. El que es para alabanza es para alabanza, el que es para la prédica es para la prédica, el que es para servicio, servicio, para lo que el Señor decida, para eso nos va a hacer. Y uno tiene que permitir que Dios haga con su Santo Espíritu en nosotros conforme Él ha decidido. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el resto del capítulo 18 es una explicación de parte del Señor cómo actuaba el pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice el 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir pueblos, reinos, naciones. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Cómo se cambia lo que ya Dios decidió sobre alguien? Arrepintiéndose. ¿Cómo se cambia? Señor, me arrepiento, pido perdón, le suplico misericordia. Perdóneme, tenga misericordia de mí. Y el Señor cambia sus planes que tenía de arrancar, de destruir y de derribar a naciones y a reinos por el perdón. Por eso es que el perdón es una medicina universal. El perdón todo lo cura. Yo he visto cómo gentes han perdonado y han sido sanas por medio del perdón, porque el perdón es un arma espiritual. ¿Qué es el perdón? Es un arma espiritual, y cuando uno hace uso de esa arma, uno puede cambiar ciertas cosas que Dios ya tiene designadas para alguien. Se cambian, porque Dios es grande en misericordia y tiene la capacidad de perdonar. Y dice el 9, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. En un instante decidió destruir y en un instante decidió edificar y plantar. ¿Por qué? Por el perdón. Por medio del perdón hizo ese cambio. Y dice el 10, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ¿no qué? No oyendo mi voz. Por eso Jesús dijo, muchos tienen oído para oír, pero no oyen. Pareciera que oyeran, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Porque hay que oír palabra del Señor. Y esto es palabra del Señor, donde dice, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Si no oímos la voz del Señor, el bien que ya tenía determinado Dios hacer a nuestras vidas, nosotros por no oír lo cambiamos en mal. Es por eso que mucha gente le va tan mal, porque en vez de oír palabra del Señor se van a oír muchas otras cosas menos palabra de Dios, y el resultado va a ser malo. ¿Amén, amados? Amén. Y es lo que dice acá, uno dice así. Veamos el 10 otra vez. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo,
así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Le dijo Jeremías, ve y háblale a todo hombre de Jehová, de Judá, y diles, Jehová de los ejércitos ha determinado mal para cada uno de ustedes. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Judá? Arrepentirse. Señor, es nuestra culpa, hemos pecado, perdónanos. Y inmediatamente el Señor cambia ese mal por bien. ¿Por qué lo cambia? Por bien. Y dice, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano. ¿Qué dijeron los de Judá? Es en vano. Jeremías, lo que tú estás diciendo es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos. ¿En pos de qué iban a ir? Porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hasta ellos reconocían que tenían un malvado corazón. Reconocían que no estaban en la mesa de trabajo de quién. ¿En qué mesa estaban? Todos los hombres de Judá, ¿en qué mesa estaban? ¿Estaban en la mesa de trabajo del alfarero o en la mesa de trabajo del enemigo? ¿En cuál mesa estaban? Del enemigo. Del enemigo. Y el Señor le dijo, si se arrepienten, oyen mi palabra y cambian, yo traeré bien para ustedes, los edificaré, los plantaré, los bendeciré, si cambian sus malas acciones. ¿Y qué es lo que la gente hace? La gente no quiere cambiar sus malas acciones. La gente quiere seguir en sus malos caminos, en sus deseos de su corazón y en cosas que no son agradables a Dios. Y se enojan con Dios porque Dios no los bendice. ¿Cómo los va a bendecir el Señor así? Dígame usted, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Miren, hermano, el hecho de que podamos mover nomás las manos, nomás que podamos mover los dedos así, estamos más que bendecidos. Nomás por mover las manos. Nomás por mantenernos en pie, por caminar, por ver. Somos súper bendecidos por estar sanos, estamos más que bendecidos. Pero somos mal agradecidos con el que nos bendice. ¿Y sabe por qué somos mal agradecidos? Porque no valoramos lo que ya tenemos. Mira, mi primo cuando dio sus primeros pasos, yo estaba ahí cuando le llevaron la comida. Él quería agarrar el vaso y no podía llegar al vaso porque su brazo no tenía fuerzas para agarrar el vaso, ni la comida. ¿Verdad que no? ¿Y dónde están las fuerzas? La Biblia dice que las fuerzas vienen del Señor. Él es el dador de la fuerza. Estar fuertes y poder movernos es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y la gente no valora eso. ¿Sabes cuándo lo va a valorar? Cuando no lo tenga. Cuando no lo tenga va a decir, ¡ay! ¿Verdad que sí? ¡Ay! Por eso el arrepentimiento es tan grande y el pedir perdón es tan grande que uno puede cambiar los malos designios de Dios para su vida en bien. Por eso es que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Toda mala cosa que venga, Dios la cambia en bien. Esa es la protección del Señor. Muy bien, y luego dice el 12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Le dijo Dios a Jeremías, Jeremías, pregúntale a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Había naciones paganas que no se atrevían a hablarle a Dios de la manera en que los hombres de Judá le hablaron al Señor por medio de Jeremías. Es cuando viene la gente y dice, oye, hay gente que es mundana y se porta mejor que hasta ciertos cristianos. Y sí tienen razón. Y sí tienen razón, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que conocen la palabra del Señor y la dejan de oír y se van por sus deseos carnales y sus deseos emocionales, se entregan al mundo a hacer los placeres mundanos y dejan la rueda del alfarero y cambian de rueda, dejan la rueda divina y se van a la rueda de maldad.
a que el mundo los moldee. Hay gente practicando el lenguaje del mundo, practicando cosas del mundo. Y dice, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de las lejanas tierras. Dios le dijo a Jeremías, faltará el agua fría del Líbano, el Líbano, montañas altas, faltará la nieve sobre las piedras, faltará el agua fría que corra de la montaña hacia abajo, faltará. Y la respuesta es no, porque el Señor es el que la manda. Y todo el tiempo está nevado esos copos, esas cumbres de sus montes, porque Dios todo el tiempo las tiene así. Y le dijo, faltará el agua fría que baje de las montañas, faltará. ¿Por qué mi pueblo me ha olvidado? Dice Dios, ¿por qué mi pueblo me ha olvidado? ¿Por qué mi pueblo me ha olvidado? Incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Por siglos, desde el año 70 hasta 1946, desolada la tierra de Israel donde vivía el pueblo de Israel. Otros habitaban esa tierra, otros disfrutaban esa tierra, menos el pueblo de Israel. Y pasaban y meneaban la cabeza y decían, no puede ser. Aquí la gloria de Jehová estaba, aquí estaba el templo, aquí estaban todos y ahora está solo. Por siglos. ¿Y sabes por qué? Porque no oyeron su voz. ¿No qué? No oyeron su voz. La desecharon. Y luego dice el 16. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. ¿Qué dijeron los de Judá? Vengamos y hagamos un plan de mal contra Jeremías. Hoy Jeremías vino a darles palabra de Jehová, porque vino y recibió la palabra de Jehová en la casa del alfarero. ¿Dónde la recibió? Y fue con los malvados idólatras y con los malvados que no amaban a Dios a decirles lo que Jehová decía. Y ellos dijeron, no, nosotros seguiremos en pos de nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y ahora juntémonos y planeemos un mal contra Jeremías. Y luego dice, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Hasta pensando estaban cortarle la lengua para no volver a oír lo que Jeremías decía. Y dice 19, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Qué dijo Jeremías? Oye Jehová, mira por mí y atiende a la voz de los que quieren hacerme algo, para que tú oigas lo que están planeando en contra de mí. Dice el 20, ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre. ¿Qué pidió Jeremías? ¿Qué pidió Jeremías? Hambre para los... Dijo, Señor, entrega a sus hijos de ellos a hambre. Y exactamente fue lo que tuvieron, hambre, cuando fueron deportados a Babilonia. Hambre. Y dice, dispérsalos por medio de la espada. Exactamente llegó la espada de Nabucodonosor. Sí, llegó la espada de Nabucodonosor. Llegó el hambre, llegó la espada.
y queden sus mujeres sin hijos, porque mataron a sus esposos, y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Exactamente como pidió Jeremías, así fue. ¿Cuál fue la razón por la que no quisieron estar en la rueda de dónde? Del alfarero. No permitieron que el alfarero terminara su trabajo en ellos. Así hay mucha gente que se sale de la rueda del alfarero y no dejan que Dios termine su obra en ellos. Y dice 22: óigase clamor en sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. ¿Y cómo hizo el Señor? Exactamente como dijo Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que Dios haga con nuestra vida, con nosotros, como a Él le plazca. Su voluntad. Sí. Amén. Como Él decida. Y nos forme para lo que Él decida. Mira, Leti y yo nunca nos imaginamos andar metidos en esto. Jamás de los jamás. Ni por aquí. Ni idea teníamos. Pero nos agarró el Señor. Nos puso en la rueda del alfarero. Nos empezó a amasar. Y agua. Y empezó a darnos forma. Y hasta que nos volvió. hasta que nos volvió. ¿Ya me entendió? Le cuento un testimonio. Recién nosotros empezando a ir a la iglesia, se acercó un hermano pudiente de la iglesia donde íbamos. Tenía su empresa. Nosotros andábamos en una camionetita toda vieja. El Señor me habló y me dijo que le diera esta ofrenda, hermano Miguel Ángel. Dije, óigame, no. Dije, yo no le puedo recibir eso. ¿Cómo? Dije, óigame, no, guárdese su dinero. ¿Quién le dijo que yo necesitaba dinero? Imagínate. Imagínate. El hombre apenado, avergonzado, agarró su dinero, se lo echó a la bolsa. Y yo molesto, le dije, vámonos. Nos subimos o me subí yo solo, íbamos los dos, ¿no? Nos subimos a la mentada camionetita que acababa de comprar. Como a la milla se me desvieló. Un maderón que yo me tapaba de humo se desvieló y me tuve que salir. Y ahí entendí. Yo no traía ni para echarle gasolina. Y el hombre me estaba dando, sabrá Dios, para eso y más. Y yo no quise, por orgullo. Porque dijo, ¿cómo va a ser eso? Sin darme cuenta, ahí entendí mi necedad. ¿Acaso Dios no estaba proveyendo? ¿No nos estaba enseñando el Señor a depender de Él? Sí. ¿No nos estaba el Señor moldeando ya desde siendo ovejas sentados en la banca? Sí. Y yo necio a que no. Hasta que de tanto y tanto y tanto y tanto empecé